teníamos que venir para acá, toda la noche hubo una lluvia muy fuerte allá, aquí también seguramente, y la lluvia seguía cuando tenía que venir para este lugar. Y bueno, tenía que estar aquí y yo no podía venir mojado, no podía venir enlodado, tenía que estar aquí al frente del pueblo del Señor, en el atrio del Señor, y le dije al Señor, doblé mis rodillas y le dije, Señor, tengo que ir. Señor, escuchaste a Elías y a muchos de tus siervos que no lloviese y no llovió. Y te pido, Señor, que no llueva porque tengo que ir para allá. Y tomé lo que decía el Señor Jesús. Yo sé que siempre me oye. Y concluí, me empecé a cambiar porque tenía que salir, pero la lluvia era más fuerte y tenía que salir. Y como dijo el hermano Daniel, acerca de la fe, por la fe. En la fe hay que creer, hay que dar el paso de la fe. Para que las cosas se realicen hay que dar el paso de la fe. Y por la fe es que muchos alcanzaron bendición. Por la fe muchos alcanzaron salvación. Por la fe muchos fueron justificados por la fe en el Señor. Y a Él sea la gloria siempre. La justificación mediante la fe en Cristo nos trae paz para con Dios. Mediante la fe, la seguridad, la certeza, la convicción, el convencimiento de lo que yo espero. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, de todo lo que estemos en este lugar. Y en el transcurso, desde que escuché el mensaje del domingo pasado, tomé un pasaje muy impresionante, el mensaje el pastor López, tomé el pasaje, me impactó el pasaje, uno de los pasajes leídos por él, el versículo 30, cuando dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y ahí se me prende en el corazón lo que Dios pone en mi corazón, hablar sobre lo que es justificación, lo que el Señor hace por lo que el hombre no puede hacer, justificación. Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y cuando habla de glorificar, habla de exaltar. Y que nos ha hecho un poco menor que los ángeles. Pero ahí estamos, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Y cuando vemos en el hebreo, que es la palabra santificación, quiere decir sadá, o en el griego dikaio, que lleva a entender esta palabra, declarar a alguien libre de culpa, inocente de todos sus cargos. Pero ¿por qué el Señor Jesús vino a morir? ¿Por qué es que la palabra nos dice en el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos, cuando dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué es que dice esta palabra? Porque el hombre desde sus inicios, desde que fue creado, pecó, desobedeció a Dios y se encuentra en una condición de que no puede alcanzar justificación por sus propios medios. Por lo que hace, como decía el hermano aquí adelante, que muchas personas piensan que por lo que hace ya es justificado a alcanzar el reino de los cielos y la justicia. En el capítulo 2 de Génesis también dice, en el versículo 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, y más del árbol de la ciencia y del bien del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desobediencia. La desobediencia también dice en Romanos, en el mismo capítulo 5, en el versículo 18, así que por la desobediencia de uno vino la transgresión, el pecado, pero por uno vino la salvación, y este es Cristo Jesús, en el cual nosotros tenemos que creer en Él. Tenemos que recibir a Jesús en el corazón y hacerlo parte de nuestra vida. ¿Qué es lo que hicieron Adán y Eva cuando el Señor le dice, todo puede ser, pero esto no? Infringieron la ley, desobedecieron a Dios. Es como alguien que va conduciendo y ve un letrero
conoce que ese letrero le prohíbe ir contramano o se pasa un semáforo rojo, que todos creo que conducen acá, infringen la ley de tránsito. Y cuando son atrapados por la ley, bueno, tienen que rendir, porque infringieron la ley, desobedecieron. Y en el caso de Adán y Eva, desobedecieron y empezó aquí la situación del problema de la muerte. Y viene aquí los cargos a la mujer parirá con dolor, al hombre trabajará con el sudor de tu frente, ganará cosas y ahora está así, ¿no? Y me trae a mente cuando el chico escuchaba al predicador cuando decía que había un hombre que siempre se quejaba y decía, por la culpa de Adán es que trabajo. Estaba en la hacienda, dice, y él estaba reclamando, y un día el hacendado lo escucha y lo llama. Ah, tú dices que por la culpa de Adán es que trabajas. Entonces le dice, de ahora en adelante no vas a trabajar. Vas a tener todo, la servidumbre, todo, la comida, todo, vas a estar aquí mirando, bueno, en otro tiempo diríamos mirando la televisión. Pero le dice, mira, aquí hay una cajita blanca, esta cajita no la toques, porque si la tocas, pierdes todo. Y él estaba ahí siempre inquieto por decir, ¿qué tiene la cajita? Como casi la mayoría, ¿no? La curiosidad. Hay un dicho que dice, la curiosidad mata al gato, pero ahí, tanto no resistió la curiosidad, levantó la cajita, abrió la cajita y salió un pericotito, ¿cómo se llama? Ratoncito, voy a hablar de ratoncito, un ratoncito blanco y se le escapa, y ya no lo encuentra. Lo perdió. Llega el hacendado y va a ver la cajita y ya no había el ratón. Y ahora le dice, ya no la vas a culpar a Adán, sino el culpable eres tú, porque infringiste. Muchas veces tiramos la culpa a uno a otro, por la culpa de él es que no voy a la iglesia, por la culpa de tal es que yo no sigo el camino, y una serie de excusas con el propósito de no obedecer a Dios, de no tomar una decisión de seguir a Cristo, de no abrir el corazón al Señor, de no dejar que Él se entrone en nuestra vida, de no dejar que la presencia llegue a nuestra vida. Y también retomo el día miércoles cuando escuché leer al pastor Roberto ese pasaje muy importante cuando dice, vosotros sois cartas abiertas, leídas por los hombres, ¿no? Y dice, y que el Espíritu de Dios no lo escribe en tablas de madera, sino lo escribe en tabla de corazón, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Y cuando esa persona ha recibido la escritura del Señor en tu corazón, bueno, va a dar resultado, porque dice la misma palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque ha sido justificado mediante la fe en Cristo Jesús. No sigue una religión, no sigue una enseñanza que se queda solamente acá, sino que sigue la palabra del Espíritu, que es esta palabra, y la cree y la acepta, y toma los pasos que la palabra le ordena. Y escuché el mensaje también que dio el hermano Juan, muy precioso, impresionante, el día miércoles, cuando habló acerca de este varón perfecto, dice de Juz, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Eso lo hace la misericordia de Dios por su justicia en nuestras vidas. Él nos justifica. Y me impactó grandemente cuando el hermano lo transmitió todo, salía de la presencia. Es como decir, el hombre tomado por Dios cuando está delante para transmitir lo que Dios quiere decir al pueblo. Pero no transmitir lo que tiene acá, solamente lo que tiene acá y en el corazón, y lo cree. Y las cosas resultan cuando nosotros creemos. Y lo que decimos lo creemos. Y lo sentimos y lo experimentamos. Y ahí está la presencia de Dios. Para traer este tema que el Señor tocó mi corazón. Usa mi corazón lo que yo estoy hablando ahora.
Él habló en mi corazón a través de las circunstancias, de las cosas que iban pasando hasta ahora, que le estoy hablando, y también escuchar, ¿no? Que el hermano mencionó de 4 tipos de personas, ¿no? Los que no tienen a Dios, el hombre natural, los que están en la iglesia pero no tienen a Dios, los que están en la iglesia pero que sí tienen a Dios pero que están viviendo carnalmente, y los cristianos que viven una vida espiritual de acuerdo a la palabra. Y hablaba de qué maravilloso, ¿no? A todos pasan dificultades. Pero aquí viene este llamado, ¿no? Esta llamado de atención cuando nosotros estamos aquí. Que la pregunta, ¿en cuál de esos 4 nos encontramos? ¿En cuál? Si yo me encuentro como un hombre natural, es que Jesucristo no ha justificado, no me ha justificado y no tengo fe. Si estoy en la iglesia, vengo a ser un religioso nada más y no justificó el Señor mi vida, vengo a ser otro religioso más. Pero si estoy en la casa de Dios y Él sí ha justificado mi vida, pero estoy transgrediendo la ley de Dios, desobedeciendo a Dios, estoy en la iglesia, pero estoy viviendo una vida de doble ánimo, dos pasos. Y me viene a la mente también cuando era niño escuchar al predicador cuando decía esto acerca del cristiano que vive a doble ánimo. Dice que cuenta que una vez un joven se va, está yendo por un camino muy largo, es el desierto, pero luego a lo lejos ve un letrero que dice prohibido pasar por este lugar, este puente está malogrado, no sé cómo se dice acá, ya está, no se puede pasar por ahí. Peligrosa. Pero le dice, a 500 metros más está el puente que puede pasar. Y él dice, el joven como todo joven, no, yo soy hábil, soy ágil, yo lo puedo pasar. Y empieza a pasar, pero era cristiano, dice. Y cuando va a dar el primer paso y mira y siente que el puente empieza a chillar, y piensa, dice, hay un diablo que es el malo. Voy a dar un paso para el diablo, para que no me bote. Y de ahí se acuerdan, el primer paso dice, pero también hay Dios. Voy a dar un paso para Dios. Y él está en ese transcurso de un paso para Dios, un paso para el diablo, un paso para Dios, un paso para el diablo, es que ¡pum! Se para. Y muchas personas caen por estar así. Y el mismo Señor Jesús decía en el Apocalipsis, más te vale que seas frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Y el Señor Jesús viene a justificar nuestra vida para que nosotros dejemos de infringir. Y cuando viene la palabra justificación, es no que cuando a uno ya está justificado es que nunca va a fallar, que nunca va a pecar, no es eso. Pero tampoco estoy diciendo que ya porque estoy justificado puedo hacer lo que se me da la gana y no hay problema. Pablo en el capítulo 6 de Romanos dice, de ninguna manera. Para que la gracia sobreabunde, participaremos del pecado de ninguna manera. Entonces el Señor nos ha justificado, pero tal como somos. Tenemos fallas, pero lo que ve en nuestro corazón es el esfuerzo para apartarnos del pecado, para apartarnos del mal, para alejarnos de las cosas que nos van a dañar, alejarnos de las cosas que van a dañar nuestra relación con Dios. La que va, al estar en el pecado, va a producir lejanía, va a producir tristeza, va a producir desilusión, va a producir aún un vacío, va a producir un descontento. ¿Por qué? Porque hemos entristecido, se ha entristecido al Señor, se le ha puesto en pena al Señor por nuestros actos que son incorrectos, porque infringimos las leyes que están escritas, y no estoy hablando de los mandamientos, estoy hablando de la palabra de Dios. Cuando infringimos, desobedecemos a la palabra de Dios, que nos dice, no seas un borracho, que nos dice, no seas un fumador, que nos dice no seas un mentiroso, que nos dice no seas un estafador, que nos dice la palabra no, y se enumera.
Y aquí me viene otro testimonio que hizo una vez el predicador, cuando todo se me viene de la niñez, y dicen que el pastor va caminando con unos hermanos por la calle y a lo lejos de en el Perú, las personas borrachitas, los que se embriagan andan hasta que no pueden, y a lo lejos lo ve, y de ahí el que estaba embriagado se va acercando y lo mira y lo reconoce que es el pastor. Y le dice: pastor, usted es el pastor, ¿no? Le dice: sí, soy el pastor. Usted es el que me convirtió, ¿verdad? Sí, le dice, porque yo te convertí, porque si Cristo te hubiera convertido no estuvieras así. El impacto que hace Dios, no el hombre. El que cambia corazones no es el hombre, es el Altísimo Señor. El que transmite su gloria y su poder sobre nosotros es el Señor. Y cuando el Señor llena de su plenitud en nuestra vida, de veras que esas cartas van a ser de testimonio para nuestros vecinos, de testimonio para nuestros hijos, de testimonio aún para el Señor, porque leía la otra vez, me gusta el capítulo 3 de Proverbios, con mi familia, con mis hijos, y había esa parte cuando dice: y hallarás opinión a los ojos de Dios y para los hombres. Y cuando hayas buena opinión a los ojos de Dios, ya está haciendo una carta abierta de bendición para los hombres, una carta abierta de edificación para los hombres, una carta abierta aún de salvación para los hombres, porque los hombres van a mirar nuestro camino, van a mirar nuestro andar, qué es lo que hacemos, y van a mirar aún nuestra fe, nuestra creencia, que no solamente está superficial, y cuando venimos a la casa de Dios podemos demostrar que el poder de Dios está ahí, pero cuando estamos frente a la realidad, en nuestra familia, en la calle, no se muestra la gloria de Dios. Pero cuando permitimos que el poder de Dios impacte en nuestro corazón, la presencia de Dios esté en nuestro corazón, esas cartas van a ser maravillosas. Y sabe que cuando el Señor justifica, lleva la salvación. Cuando el Señor justifica, lleva a nuestro corazón a una transformación, a una metamorfosis. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Novedad de vida. Porque hace el impacto del Señor. Dice, no está escrita en tabla de madera, sino en el corazón. El Espíritu de Dios tocó nuestro corazón, llenó nuestro corazón, nos ayudó y nos ayuda y nos ayudará, y vamos a dar el testimonio de lo que es el Señor. Ser lleno del Espíritu Santo, dice Pablo en su carta, ¿no? Y para ser lleno del Espíritu Santo hay que hallar buena opinión delante de los ojos de Dios. Y para hallar buena opinión delante de los ojos de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, no hallamos buena opinión delante de los ojos de Dios. Y por lo tanto, si aún no pasa nada en nuestra vida, escuchamos la palabra y nos viene por acá y sale por acá, y no hay ninguna, no nos redarguye, regresa usted a su casa, no pasó nada. Bueno, hay que analizar, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿O no ha sido justificado? No ha entrado el Espíritu Santo en la vida. El Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Yo he escuchado, también el Señor me ha permitido ir a predicar a otros lugares. Allí en Chile había una hermana se me acerca y me dice: yo soy de la 4ª generación de creyentes. O sea, creyente, todos creyentes. Pero muchas veces yo venía a decir, la salvación no se recibe por herencia. Ténganlo muy en cuenta. A veces nosotros confundimos que la salvación viene por herencia. Mi abuelo fue cristiano, mi mamá fue cristiano, mi papá fue cristiano y yo también soy cristiano. Sino la salvación es personal, la justificación es personal, la decisión es personal para poder dejar que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida. No viene por generación nuestra salvación. Y escuchaba que la hermana decía con alegría, a lo mejor que venía de generación en generación. Pero ¿qué era lo que decía su testimonio? El testimonio dice,
Y la salvación, le vuelvo a decir, hermano, no es porque sus padres fueron cristianos, sino porque usted recibió a Jesús. Porque usted permitió que la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, la expiación por sus pecados, para que usted sea justificado. Y ahí viene el impacto del Señor. Por eso siempre vino a mi mente, ¿no?, que a mis hijos tengo que enseñarles, no porque ellos ya crecieron con nosotros y ya son cristianos, sino tenía que orientarles, y tengo que orientarles toda la vida mientras están en mi poder, juntamente con mi esposa, de orientarles, y les orienté que tienen que tomar la decisión de recibir a Jesús en el corazón. Pero a veces pasa, muchos cristianos que se olvidan, ya vamos a la iglesia, ya son convertidos, ya son cristianos, pero no pasó nada nunca, ¿no? Tiene que seguirse el paso que dice la palabra, recibir a Jesús, recibir al Señor, y cada uno de nosotros tengamos mucho bien en cuenta los que tienen hijos chicos todavía y los que son jovencitos. La justificación del Señor viene a nuestras vidas individualmente, no por papá, no por mamá en la salvación, sino que usted y yo tomemos una decisión. Yo desde niño, desde que abrieron mis ojos, estaba en la iglesia. Mi madre fue cristiana, fiel, pero yo tuve que tomar una decisión de recibir a Jesús en mi corazón, porque llegó en mi adolescencia cuando no había recibido a Jesús, pasaron cosas hasta que tuve que recibir a Jesús en mi corazón. En el momento que Él hizo estas cosas, justificó, me hizo justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué quiere decir paz? Por el pecado, el hombre le dio la espalda a Dios. No entabla una relación. Es como cuando una persona se ha enojado con la otra, no entabla relación. Está molesto o por alguna causa, está ahí de lejos y no se acerca a hablar. No hay paz. Pero cuando el hombre toma una decisión de armonizar, retomar, la mitad empieza a tener una estrecha relación, a conversar, a dialogar con la persona. Y es lo mismo con el Señor. Paz para con Dios es empezar a tener una buena relación con Dios, mediante la oración, mediante la lectura bíblica, mediante el congregarse, porque esas son las cosas que nos llevan a nosotros para acercarnos a Dios. Produce esto el Señor, porque dice la palabra, porque Dios es el que produce en nuestro corazón el querer como el hacer. Dice la palabra, Él es el que produce esas cosas. Está en Filipenses 2:13. Él produce el querer de asistir, de reunirse, como decía el hermano Daniel, decía que eso es lo que el cristiano tiene. Se quedó en casa por una enfermedad, pero es que uno no se siente bien, quiere estar con los hermanos, quiere estar, y aún cuando se quedó en casa, leyó la palabra, oró, pero se necesita el compañerismo, se necesita la colectividad para adorar el nombre del Señor también. ¿Y quién lo produce eso? El Señor. Pero si pasa en alguien que no le produce nada y cuando quiere va a la iglesia, cuando se le da la gana va a la iglesia, o porque hay una amistad en la iglesia y por eso solamente va, es que yo le quiero decir que todavía no ha sido justificado. No ha permitido que el Espíritu de Dios entre en su corazón. Porque el Señor, cuando entra en nuestro corazón, produce paz, produce deseo de búsqueda, produce en nuestro corazón la búsqueda del Señor constantemente. Y si nos ponemos carnales, cristianos carnales, ahí está obrando el Señor de alguna manera. Porque también pasa el cristiano que cae en la carne, no tiene deseo de orar, no tiene deseo de congregar, no tiene deseo de trabajar para el Señor, no tiene deseo de hacer nada. Pero ahí está el Señor. Y va a usar sus medios. Y el Señor usa medios para llamarnos, para encaminarnos, para hacernos ver que cuando estamos en la casa de Dios, cuando Dios nos ha dado talento y dones para el servicio y nos hace entender que tengo que servir a Dios. Y cuando reconocemos esto, viene a nuestra mente y a nuestro corazón, al Señor voy a servir. Y lo hago con gozo. Y voy a perseverar. Y voy a estar firme en el Señor en los caminos, porque Él ha sido el que me ha justificado. Hermanos, que llegue a nuestro corazón
el entendimiento de lo que dice esta palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. El versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ha muerto por usted y por mí. Él ha muerto por todos. Y aún por la gente que no está en la iglesia. Por toda la gente aún que no le interese nada de Dios, ahí está. Como lo hizo por usted y por mí cuando estábamos en el mundo, en los vicios, en el pecado. Llegó a nuestro corazón y nos dijo: yo estoy a la puerta y te llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón, entraré aquí. El Señor toca nuestro corazón y el Señor nos dice: quiero reavivar ese espíritu que lo has apagado, porque yo ya te justifiqué, yo ya te predestiné. ¿Qué quiere decir la palabra predestinar? Ya estás en el cielo, antes de él. Y yo quiero exaltarte, quiero glorificarte, pero primero el creyente tiene que reconocer su estado. El hombre que no tiene Cristo tiene que reconocer su estado. El hombre que no tiene Cristo tiene que reconocer que es un pecador, que necesita abrir al Señor Jesús su corazón para que le entre. El cristiano que ha caído, ha entristecido al Señor, tiene que reconocer que ha fallado y pedirle perdón. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tomar el paso. El hombre le dio la espalda al Señor, pero toma la decisión mediante Jesús, porque por sus obras no iba a poder acercarse al Señor. Mediante Jesús le da la vista al Señor y le empieza a honrar y empieza a cantar estas preciosas alabanzas y reconoce lo que está escrito en su corazón, lo que va cantando, lo vive en su corazón, lo que va cantando a través de las alabanzas. El Espíritu de Dios va redarguyendo y va diciendo: yo te justifiqué con mi sangre, yo te justifiqué con mi sangre. Y con esa palabra el Señor tira por tierra todos los argumentos de Satanás cuando se presenta, para que los hombres que están desanimados por causa de una falta o de lo que fuera, el Señor dice: yo te justifiqué y yo quiero restaurarte para que vivas una vida plena en Cristo Jesús, para que vivas una vida consagrada al Señor. Yo te justifiqué para que vivas una vida abundante. Satanás te robó el momento porque hiciste un traspié, pero ya está el Señor para levantarte, allí está el Señor para ponerte donde debes estar, allí está el Señor porque te ama. Por eso dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, es que aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros, para que nosotros andemos en nuevas vidas, para que andemos como Dios quiere que andemos en sus caminos, para que Él enderece nuestra vereda, porque el cristiano que ha sido justificado, lavado por la preciosa sangre del Señor, allí va a estar el Señor dándole en el corazón: vuelve, encamínate, y ahí está el Espíritu de Dios hablando en nuestro corazón, para que tomemos esa decisión. Aleluya, gloria, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, exaltado sea el nombre del Señor, y que Él lo ha lavado con su sangre preciosa, y que usted está libre de culpa para que le sirva y le honre en el nombre del Señor. Y no escucha la voz de Satanás cuando le dice: no, tú has pecado, ya no tienes salida, no hay salida para ti. Reconozca que la palabra del Señor le dice que es justificado pues por la fe, por medio de Jesucristo. Y para que levantes tu vida en el Señor, para que le sirvas al Señor, para que le honres al Señor, para que le digas: heme aquí, Señor, llena mi vida, Señor, consagra mi vida, Señor, quiero amarte, quiero servirte, Señor, quiero honrarte, quiero ser parte de tu pueblo, quiero ser esa carta leída a los hombres, pero no con tinta en tabla de madera, sino del corazón. Y cuando está escrito en tu corazón, la gloria del Señor se manifiesta. Cuando está escrito en nuestro corazón, el poder de Dios está en nuestra vida, se transmite, se ve la gloria de Dios en nuestro corazón ante nuestro vecino, ante los que nos rodean, se ve la gloria de Dios, y eso se hace por la fe. Y allí está el amante pastor Jesucristo,
que está velando por usted. Recuerda también que Jesús nunca nos deja. Dice, aunque tu padre, tu madre te dejaron, dice, yo con todo te escogeré. El Señor nos ama. El que dio su sangre en la cruz del Calvario. El que tuvo que sufrir mucho, lo hizo por amor, para que usted no perezca, para que usted viva una vida abundante, para que usted y yo estemos en victoria, para que usted y yo transmitamos a la gente, a nuestra familia, que hay vida en Jesús, para que transmitamos a la gente que hay un Dios que justifica por lo malo que fuera, para transmitir a nuestros vecinos quién es el Señor, para transmitirle al compañero de trabajo quién es el Señor, para transmitirle a todo el mundo quién es el Señor. Vosotros sois cartas abiertas, porque ya el Señor Jesús, con su preciosa sangre, ha limpiado y ha lavado su corazón y mi corazón. ¿Qué debemos hacer? Solo tomar una decisión. Decirle, Señor, aquí estoy, hoy he venido ante ti, hoy he escuchado tu palabra, hoy he escuchado tu voz y hoy me quiero rendir a ti, Señor. Hoy quiero, si usted estuvo caminando no como Dios quiere, hoy, Señor, quiero pedirte perdón y rendirme a ti. Hoy, Señor, quiero agradarte con todo mi corazón. Y si usted no le ha recibido a Jesús en su corazón, ahí está el Señor Jesús, para decirle, el que a mí viene yo no le echo fuera. Levántate en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria, aleluya. Si usted ha sido tocado por la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, la espada de los filos, que Dios es tu corazón, y quiera reconocerle en todo, grandes maravillas el Señor va a hacer en su corazón. Y cuando el Señor haga grandes maravillas en nuestro corazón, la iglesia, ahora que la vemos gozosa y abundante, va a ser súper abundante, porque Dios quiere transmitir a través de su palabra el pueblo de su amor. Si alguien quiere reconciliar su vida con el Señor, retomar y decir, Señor, no estaba andando como tú quieres, ahora quiero hacerlo. Y decirle, Señor, no he tenido las ganas para servirte porque pensaba que lo hacía para los líderes, para el pastor. No, ahora reconozco que lo hago para ti, Señor. Porque tiene que entender que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y si quiere, yo le invito a orar ahí. Padre Santo, Dios mío, soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, a ti sea la gloria y la honra, Señor. En esta tarde, en este día, Señor, quiero pedirte por la iglesia de Liniers, Señor. Yo sé que tienes grandes planes para nuestra vida, porque nos amas de muchas maneras, porque nos amas el que nos quieres corregir, porque nos amas el que quieres enderezar nuestras veredas, Señor. Quiero pedirte en este momento por mis hermanos que han sido tocados por tu palabra. Te pido que los esfuerces, Dios mío, para que no den marcha atrás. Te pido que los esfuerces, Señor, para que tengan fortaleza ante las tentaciones del pecado del mundo, Señor. Y te pido, Señor, que los guardes como, Señor, un día oraste por nosotros. Repito tus palabras, los guardes, los preserves de este mundo. Y no los quites de este mundo, Señor. Gracias, Dios mío, por permitirme ser el portador de tu palabra, Dios mío. Y bendigo al pastor, Señor Roberto, y a todos los pastores que le acompañan, Señor. Al pastor López, al pastor Otero. Y bendigo este ministerio y bendigo a la iglesia, Señor, a la cual tú quieres hacer grandes cosas. Y te alabo, Padre Santo, y te agradezco en el nombre de